Quiero que comencemos un estudio expositivo y consecutivo de la carta o del libro de Primera de Juan. Así que por favor abra conmigo su Biblia en la primera carta, en la primera epístola universal del apóstol Juan. Por favor, no se confunda, no es el Evangelio de Juan, es la primera carta de Juan. ¿Qué significa un estudio expositivo y consecutivo? Bueno, significa simplemente expositivo, que vamos a dejar que sea el texto quien por medio del autor nos diga, nos enseñe, nos hable. Vamos a dejar que sea Dios por medio de su palabra que nos diga lo que debemos aprender, no nosotros intentando imponerle a la palabra lo que queremos decir. ¿Y qué significa consecutivo? Significa que vamos a avanzar a través de cada capítulo de esta carta para ir escuchando lo que Dios tiene que decirnos. Significa que vamos a tomar cada unidad de pensamiento en la que el Espíritu Santo guió al autor para comunicar su verdad a los oyentes y a la iglesia en general. Así que yo le animo, yo le exhorto que por los próximos meses usted pueda hacer su devocional, leer su Biblia en Primera de Juan, para que saque mayor provecho de cada enseñanza y ya venga como preparado en su corazón en cuanto a lo que Dios nos quiere hablar. Esta mañana mi intención es tratar de tener una visión general de este libro y de lo que podemos encontrar en él para nuestra bendición. Por eso le pido que me acompañe al final de la carta, al capítulo 5. En uno de esos versículos en donde Juan expresa con claridad cuál es uno de sus grandes propósitos para escribir esta carta. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 dice de la siguiente manera: estas cosas os he escrito, dice Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es una carta, hermanos, para fortalecer y afirmar la fe de los creyentes en el Señor Jesucristo, asegurándoles que en Él tienen vida eterna. En una ocasión escuché, vamos a volver al PowerPoint porque esto va a ser necesario, Diana, por favor. En una ocasión escuché lo siguiente, y es que en las iglesias, en cualquier iglesia, hay 4 tipos de personas. Ahora, présteme atención, vamos al siguiente, por favor, porque quizás se va a perder un poco en esto. ¿Cuáles son estos 4 tipos de personas que hay en las iglesias? Escuche bien, los que son salvos y saben que son salvos. Los que son salvos y no saben que son salvos. Los que no son salvos, pero no saben que no son salvos. Y los que no son salvos y saben que no son salvos. No es un trabalengua. Vamos a volver con cada uno de ellos añadiendo un poquito más de información. Los que son salvos y saben que son salvos. Ellos han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ellos confían en la gracia de Dios. Ellos saben que no merecen la misericordia, pero la disfrutan en sus corazones. Ellos son salvos, ellos saben que son salvos. Los que son salvos, pero no saben que son salvos, ellos también han puesto su confianza en el Señor. Ellos también han rendido su corazón al Señor Jesucristo, pero se confunden porque ven sus debilidades. Se confunden porque ven sus luchas constantes con el pecado. Se confunden porque ven sus tropiezos y creen que eso hace que no sean dignos y merecedores de la salvación. Ellos son salvos porque su fe es genuina, pero su fe se confunde por no entender el proceso en el que están viviendo de santidad y de santificación. Tercer grupo, los que no son salvos y no saben que no son salvos. Esos creen que se merecen la gracia de Dios. Esos creen que merecen la justicia de Dios.
Esos creen que porque no son como otros y están dentro de la familia de la iglesia, ya tienen garantizada el ticket al cielo. Ellos creen que son salvos y basan su seguridad de salvación, como vamos a ver más adelante, en criterios erróneos que los autoengañan. Por eso es que no son salvos, pero tampoco saben que no son salvos. Y el último grupo es los que no son salvos y ellos saben que no son salvos. Ellos están aquí porque quieren escuchar. Ellos están aquí porque quieren ser expuestos a la verdad de Dios, pero ellos saben que no han tomado la decisión de seguir a Cristo todavía. Ellos no son salvos y ellos saben que no lo son, pero prefieren estar aquí para escuchar la palabra de Dios. La pregunta más importante es, ¿en cuál grupo consideras que estás tú? ¿En cuál grupo crees que tú estás? ¿Eres salvo? ¿No eres salvo? ¿Sabes que eres salvo? ¿No sabes que no eres salvo? Como pastor, por supuesto que hay 3 de estas categorías de personas que me preocupan. Y parte de mi ministerio es usar la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra para guiar a personas a un encuentro genuino, real con el Señor Jesucristo, disfrutando de su salvación. Pero si te soy honesto, de las 3 categorías, ¿sabe cuál es la que más me preocupa? Los que no son salvos y no saben que no son salvos. Esos son los que más me preocupan. Porque esos son los que están sentados muchas veces en las iglesias. Esos son aquellos que se autoengañan a sí mismos y de los que Jesús advirtió en Mateo capítulo 7. Mira lo que Jesús dice acerca de este grupo en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Algunas observaciones en estos versículos rápidamente. Lo primero, en el verso 21, cuando dice entrar en el reino de los cielos, hermanos, ese es el lenguaje de la salvación. Entrar en el reino de los cielos es experimentar la gracia y el perdón de Dios para ser parte de su familia y vivir con Él para siempre. Y Jesús está diciendo, no todos experimentarán esa salvación, aunque con sus labios me digan, Señor, Señor, Señor. Aunque con sus labios me canten. Aunque con sus labios me alaben. Segunda observación, verso 22, comienza diciendo, muchos. Y te soy honesto, eso me aterroriza. Porque no dice pocos, no dice algunos. La idea es miles de miles de miles en el juicio final, en el día final, serán avergonzados porque estaban autoengañados. Porque no eran salvos y no sabían que no eran salvos. Última observación en las palabras de Jesús rápidamente. El verso 22 continúa ayudándonos a pensar en los criterios equivocados en lo que este grupo de personas fundamentaron su falsa seguridad de salvación. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Falsa seguridad de salvación. Ahora escúchame bien. Y voy a hacer un paréntesis aquí, mi amado hermano. Creo que tenía en mi corazón decir esto porque fue una de las cosas que lastimaron mucho mi corazón durante el proceso. Cuando yo me paro aquí o cualquier persona se para aquí a predicar, lo que usted espera de esa persona es que esté preparado. Es que comunique con fidelidad la palabra de Dios. Es que usted vea que se esforzó y oró para comunicar el mensaje de Dios. Pero el que se para aquí lo que espera de usted es que le preste atención. Lo que espera de usted es que al menos preste atención. Y si tiene alguna necesidad, salga y la haga, pero no trate de guiar a otros en el desorden, sino que usted preste atención para escuchar la palabra de Dios. Hoy también tenemos muchas personas en la iglesia
que basan su futura salvación en criterios equivocados. No solamente las palabras de Jesús nos advierten sobre eso, personas que hoy basan su futura salvación en criterios equivocados. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo no soy tan malo, hay peores, no soy perfecto, pero no soy tan malo. Yo sirvo en algún ministerio, y esta es la que más me gusta, yo soy bautizado. Yo no sé a usted si le ha pasado, pero yo me he encontrado con personas que me han dicho, no, yo no voy a la iglesia, pero yo soy bautizado. Y yo digo, ¿y qué? ¿Y qué? Todos estos criterios, escuche bien, por sí solos individualmente, no producen una verdadera seguridad de salvación. Es como venir a Jesús y decirle, porque fui a la iglesia debo entrar en el reino de los cielos, porque serví en un ministerio debo entrar en el reino de los cielos, porque di mi dinero debo entrar en el reino de los cielos. Estos criterios por sí solos no producen, no transmiten una verdadera seguridad de salvación y lo que hacen es promover el autoengaño. Por eso es que hay personas en la iglesia, por eso es que hay personas sentadas aquí y en todas las iglesias de este mundo que no son salvas, pero no lo saben. Ellos creen que van al cielo, pero sus conductas, sus convicciones, su lenguaje y su estilo de vida, lo único que muestra es que van en dirección opuesta. Y esta es la pregunta entonces que yo te propongo. ¿Qué cosas transmiten verdadera seguridad de salvación? ¿En qué puedo confiar para evaluar y discernir si yo soy salvo, si yo soy un hijo de Dios, si yo he recibido vida eterna? ¿Qué cosas nos transmiten verdadera seguridad de salvación y nos libran del autoengaño, asegurando que tengo en Dios y en su Hijo Jesucristo vida eterna? Y esa es la respuesta que yo quiero dar a través del libro de Primera de Juan. Esa es la respuesta que yo quiero compartir contigo hoy, viendo un panorama de lo que Primera de Juan nos enseña y preparándonos para estudiar capítulo a capítulo todo lo que Dios tiene que decirnos en esta carta. Lo primero que me gustaría que tú sepas es que el libro o la carta de Primera de Juan se escribió para fortalecer la fe en Cristo de aquellos creyentes que habían sido bombardeados por mentiras y falsas enseñanzas. Estaban viviendo tiempos difíciles dentro de la iglesia y la mentira estaba comenzando a engañar a muchos creyentes, y el apóstol Juan, el único apóstol vivo para el momento, debe defender la fe en Cristo de estas amenazas. Lo segundo, como leímos en el versículo 5, capítulo 5, versículo 13, Primera de Juan se escribió no solo para defender la fe, sino para transmitir seguridad de salvación a esos que no se dejaron arrastrar por la mentira y permanecieron fieles en la verdad. Así que mira esta preciosa combinación para afirmar nuestra fe en Cristo y para traernos seguridad de salvación por causa de nuestra fe en Cristo. Es importante que entendamos que el apóstol Juan, según en la tradición nos enseña, terminó su ministerio en la ciudad de Éfeso. Terminó su ministerio ministrando a la iglesia de Éfeso y a las iglesias que estaban a su alrededor, las cuales se conocen como las iglesias de Asia Menor. ¿Y por qué esto es importante? Porque es a esas iglesias, a Éfeso y a las iglesias a su alrededor, a las que envía esta carta y también el libro de Apocalipsis. ¿Te acuerdas de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis? Es a estas iglesias a las que Juan envía esta carta junto con el libro de Apocalipsis por la realidad que estaban viviendo. Un grupo de ideas erróneas, un grupo de falsas enseñanzas comenzaron a filtrarse dentro de la iglesia al punto de que provocaron una gran división. Leemos sobre eso en el capítulo 2, versículo 19. En donde el apóstol Juan, animando a los creyentes que permanecieron en la verdad, les dice: ellos, los que fueron detrás del error, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos
son de nosotros. Yo no sé si tú has escuchado este versículo usado por un pastor despechado cuando gente se va de su iglesia, pero ese versículo no es para eso. Ese versículo no es para hablar mal de personas que abandonan una iglesia por otra. Este versículo es para hablar a personas que abandonan la fe en Cristo para ir detrás de la mentira y la apostasía, lejos de la verdad. Entre muchas cosas que vamos a ir aprendiendo mientras estudiamos esta carta, vamos a ir descubriendo en qué consistían estas falsas doctrinas, pero algo general que tenemos que saber es que tenían ideas equivocadas acerca de Cristo. Esta falsa enseñanza tenían ideas equivocadas acerca de la persona y de la obra de Cristo, y de eso depende toda nuestra salvación, de lo que Cristo hizo en la cruz. Este grupo de falsas enseñanzas comenzaban a enfatizar que la salvación ya no era por la fe en Cristo, que ese era como el primer paso para ser salvos, que se necesitaba experimentar un conocimiento elevado y espiritual de las cosas de Dios, que no era por medio de la fe y que no era a través de Cristo. Que Dios usaba a otros agentes espirituales para traer ese conocimiento y que era ese conocimiento lo que los hacía salvos y no la fe. Estas ideas con el tiempo, a las que Juan ya empieza a atacar, a las que Juan ya empieza a denunciar, las que Juan contra las que Juan escribe, se conocieron como gnosticismo. Y la palabra gnosticismo en griego implica conocimiento. La idea era, para ser salvos, tenemos que empezar por la fe, pero necesitamos un conocimiento muy profundo, muy revelador, muy espiritual, que Dios no lo da a través de Cristo, que Dios lo da a través de otros agentes angelicales, y que ese conocimiento nos salva. Es contra esas ideas, es contra esas mentiras, entonces en contra las que Juan trata de defender y proteger la fe de estos creyentes fieles. Entonces, y por medio de su carta, afirmarles la seguridad de la salvación que poseen en Cristo. A través de toda su carta, Juan se auxilia de dos pruebas irrefutables. Dos pruebas irrefutables que se complementan la una con la otra y que nos transmiten verdadera seguridad de salvación. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Quiero que veas dos pruebas irrefutables, dos pruebas que no fallan y que cuando se complementan, no que las una o la otra por individual, sino que cuando se complementan y tú las puedes ver en tu vida, puedes estar seguro que tú tienes la salvación de Dios, que tú tienes la vida eterna de Dios. La primera prueba, yo le llamo la prueba del conocimiento verdadero. Juan enfatiza que la verdadera seguridad de salvación viene cuando hemos recibido el conocimiento verdadero de Dios. Yo te pregunto, ¿qué es para ti la vida eterna? Piensa por un momento, ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo defines en tu mente la vida eterna? Bueno, si nos quedamos solo con el término vida eterna, nos comunica la idea de una vida que no tiene fin, de una vida que no se acaba, de una vida sin final. Y eso es correcto. Pero bíblicamente hablando, esa vida sin fin comienza con el conocimiento de Dios que nos capacita y nos permite estar con una relación con Él. Es una vida sin fin con Dios, pero porque estamos en una relación y en una comunión con Él por medio del conocimiento que hemos recibido. Y de la misma manera como un mapa y una dirección incorrecta nunca te lleva al destino correcto, tampoco el conocimiento equivocado de Dios te guiará a la vida eterna. Para poder ir en rumbo y en dirección a la vida eterna, necesitamos estar seguros que hemos recibido el conocimiento correcto que nos lleva en esa dirección. Así de simple. Así como si usas la 84 en la dirección equivocada, voy a contar un chiste que me pasó el año pasado dentro de este escenario del evento de matrimonios. Cada vez que uno se monta en la 84, en la salida sale hacia Nueva York, pero el restaurante de las Mañanitas está hacia el norte, hacia Brewster.
Así que yo iba con el pastor, en ese momento nos estaba visitando el pastor Luis Felipa, y cuando voy con él, estoy pensando tan automáticamente que me monto en la dirección opuesta al restaurante. Y una vez que te montas en la 84, no tienes salida hasta por lo menos par de millas hacia abajo. De la misma manera, si no recibes el conocimiento adecuado que guía la salvación, no esperes llegar a ella. ¿Y cuál es ese conocimiento? ¿Quién nos lo provee? Bueno, Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Y este es el conocimiento que nos conduce en la dirección correcta hasta la vida eterna. ¿Cuál, Jesús? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesucristo es la revelación por medio de la cual Dios nos ha dado a conocer el conocimiento que lleva a la vida eterna. Y recuérdate que eso es lo que está en juego en esta carta. Personas que están promoviendo otras maneras de recibir salvación fuera o lejos del Señor Jesucristo. Mira cómo el apóstol Juan retoma esta misma idea que Jesús dijo en la carta en el capítulo 5, versículo 20. La misma idea de las palabras de Jesús en Juan 17:3. Ahora mira cómo se retoman aquí en primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan quiere que los creyentes sepan que al permanecer en su fe en Cristo y no ser arrastrados por la falsa enseñanza, ellos han permanecido en comunión con el verdadero Dios y con el conocimiento que lleva a la vida eterna. Mi amado hermano, es muy difícil entender la frase con la que termina este versículo 20, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es muy difícil entender si se está refiriendo a Dios el Padre o al Señor Jesucristo. Los estudiosos no se ponen de acuerdo. La gramática no permite entender a cuál de los dos, porque en el versículo 20 se hace referencia tanto al Padre como el Dios verdadero, como a Jesucristo. Así que cuando Juan llega al final de este versículo y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, no sabemos si está hablando del Padre o de Jesucristo o de los dos como uno, como Dios. Pero lo que sí sabemos, lo que sí está clarito en este versículo, si lo vuelves a leer, es que solo por medio de Jesucristo hemos recibido la capacidad para conocer al Dios verdadero y su salvación. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, que el Hijo de Dios se ha encarnado. ¿Y para qué? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Lo repito entonces, Dios ha revelado en Jesucristo y solo a través de Él el conocimiento que lleva a la vida eterna. Y Juan quiere que sus lectores lo sepan, porque si lo saben, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a aferrar a permanecer en su fe en Cristo. Y permaneciendo con su fe anclada en Cristo, van a heredar y recibir la promesa de la vida eterna. Hermanos, Dios se ha dado a conocer a nosotros para que experimentemos su vida eterna por medio de Cristo. Y cualquier otra forma de querer acercarnos a Dios sin la persona de Cristo es errónea y no conduce a la vida eterna. Pero tú y yo sabemos que Cristo vino para darnos más que solo conocimiento. Tú y yo sabemos que Cristo vino para darnos más que solo información. Cristo vino para hacer posible nuestra relación con Dios. Cristo vino no solo para enseñarnos cómo conocer a Dios, sino para ayudarnos a conocer a Dios por medio de su muerte y su sacrificio en la cruz. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres, primera de Timoteo 2:5. Por eso es que la Biblia dice en varios pasajes que es por causa de la muerte de Cristo que se hizo la paz y se trajo la reconciliación entre nosotros y Dios. El punto es sencillo. El que cree en el Hijo de Dios recibe la vida eterna que Dios ofrece.
Cristo no solamente es como el guía que te dice por dónde debes ir para encontrar la vida eterna. Cristo te toma de la mano y te lleva a Dios para que en Él experimentes la vida eterna. Y mira cómo Juan lo dice. Mira cómo Juan lo dice y lo deja claro en su carta, en el capítulo 5, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene la seguridad en sí mismo. El que no cree a Dios y el testimonio que ha dado acerca de su Hijo, le ha hecho mentiroso. A Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el punto aquí? Dios ha enviado a su Hijo para que le dé a conocer, y los que no le creen a su Hijo no le creen a Dios y hacen que Dios sea mentiroso. Versículo 11. Y este es el testimonio. ¿Cuál testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oh, hermanos, esto es asombroso. Escuche bien, Cristo no solamente nos ha dado el conocimiento que nos lleva con seguridad a la vida eterna, Cristo es la vida eterna. Y entonces ya no se trata solo de escuchar a Cristo, sino de creer en la persona, en la obra y en la muerte de Cristo para recibir vida eterna. Y esa es la primera prueba. ¿Tú quieres saber que tienes vida eterna? ¿Tú quieres tener seguridad que tienes vida eterna? ¿Tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo? ¿Tú buscas conocer a Dios por medio de la persona y la obra de Cristo? ¿Tú creces en profundidad, en entendimiento, en gratitud y en amor por Cristo? Porque en Cristo está la vida eterna. De hecho, más adelante en la segunda carta, Juan dice algo asombroso. Y los estudiosos entienden que primera, segunda y tercera de Juan, todas fueron escritas bajo esta situación de falsas doctrinas. En segunda de Juan, él dice lo siguiente: el que no permanece en Cristo no es de Cristo. El que no permanece en Cristo no es de Cristo. Hermanos, la vida eterna y la salvación no se recibe solo por una fe temporal. No se recibe solo por una fe intelectual. Se recibe por creer, confiar y perseverar en Cristo hasta el día final. Así que cuando tú ves personas que han caminado con Cristo por meses, por años, y han abandonado su fe en Cristo, no tienen vida eterna. No eran de nosotros y salieron de nosotros para que se manifestaran que no todos son de nosotros. Pero los que permanecen en Cristo, en altas y bajas, los que perseveran con su fe en Cristo, en tribulaciones y pruebas, ellos son de Cristo. Y ellos heredan en Cristo, y por medio del conocimiento que Cristo da y la obra perfecta de Cristo, salvación y vida eterna. Así que ahí está la primera prueba. Todo el que intente conocer a Dios, aferrado a sus tradiciones, aferrado a sus herencias, aferrado a su filosofía, aferrado a sus formas de pensar, y no a través de Cristo, no va hacia la vida eterna. Va en otra dirección, va en otro camino, está en otro camino ancho, pero no va de la vida eterna. Porque la vida eterna se nos ha revelado y está en la persona de Jesucristo. Pero esta es solo la primera prueba. Juan tiene una segunda prueba. Y muchos de nosotros podemos decir: pastor, yo tengo vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Muchos de nosotros podemos decir: no, yo confío en Cristo. Me acuerdo el día que acepté al Señor. Me acuerdo el día que me bauticé. Sí, pero te dije que son dos. Falta una. Así que vamos a la siguiente prueba. Y la siguiente prueba, yo le llamo la prueba de la comunión verdadera. Acuérdate, la primera prueba es la prueba del conocimiento verdadero, el que nos guía en la dirección a la vida eterna. Ahora viene la prueba de la comunión verdadera. En su carta, aquí se me sale mi lenguaje poco cubano. Fíjate, voy a hacer un chiste aquí. Cuando estaba escribiendo el sermón, yo usé una palabra que voy a decir ahora, que yo dije: los cubanos no usamos esta palabra.
Esto se ve que yo he dejado de ser cubano y me he vuelto de cualquier otra nacionalidad que no sé ni cuál es. Pero lo que quiero decir es esto. En su carta, Juan ocupa la palabra conocer. Hermano, los cubanos no hablamos así. Pero por el deseo de que usted me entienda lo que quiero comunicar, yo estoy dispuesto a dejar de hablar como cubano para que la palabra de Dios llegue. Así que Juan ocupa la palabra conocer 21 veces en su carta. Y présteme atención aquí, porque usted puede decir, ¿y eso qué significa? La mayoría de las veces que la ocupa o que la usa es para hablar del conocimiento que tenemos de Dios. Pero en el idioma griego, en el idioma original, hay varias palabras para comunicar conocimiento. Y hay una en particular que es muy íntima. Hay una en particular que es muy personal, muy relacional, porque no se trata de recibir información, se trata de crecer en comunión y compañerismo. Se trata de conocer por pasar tiempo con una persona. Y esa palabra es ginosco. Y Juan usa de las 21 veces, 18 veces esa palabra ginosco en su carta, para dar a entender que el conocimiento que tenemos de Dios viene de la relación que disfrutamos con Dios y de caminar con Él. Ese es el punto aquí. No es información de Dios la prueba del conocimiento, de la comunión, es relación con Dios lo que Juan está tratando de decir. De ahí y ahí es donde las cosas se complican, hermanos. Porque solo aquellos que conocen a Dios por medio de Jesucristo caminan con Dios, están en comunión con Él. Hoy muchas personas pueden decir que saben acerca de Dios. Hoy muchas personas pueden decir que tienen información correcta sobre quién es Dios, pero solo aquellos que caminan con Dios y están en una comunión con Dios y tienen un compañerismo con Dios, conocen personalmente a Dios. Y de eso se trata la prueba de la comunión. Que los que dicen que conocen a Dios, que los que caminan con Dios, que los que están en comunión con Dios, viven vidas en consonancia y en acuerdo con el carácter de Dios. Y esta es la parte dura. ¿Sabes por qué? Porque este grupo de falsos maestros y de falsas enseñanzas que promovían que ahora la salvación era por el conocimiento elevado y espiritual que recibían por medio de los ángeles y por medio de cualquier otra forma que Dios usara, proponían esto. Si tienes ese conocimiento elevado de Dios en tu mente, no importa cómo vivas, ya eres salvo. Puedes vivir como te dé la gana, puedes vivir de la manera que tú quieras, porque tu mente ha sido iluminada con el conocimiento de la salvación, aunque tu cuerpo viva como miserable pecador. Y Juan dice, espérate, es que eso no funciona así. Porque los que lo conocen a Él, caminan con Él, tienen comunión con Él, reflejan lo que Él es. Y es imposible que un Dios santo sea correctamente reflejado en el mundo por vidas pecadoras que no aman su santidad. Y es imposible que un Dios amoroso que ahora sea reflejado en la vida de personas que dicen que lo conocen, pero tienen odio unos contra otros. Juan dice, espérate, es que eso no funciona así. Porque el conocimiento de la salvación que me lleva a la comunión con Dios, ahora me lleva a vivir una vida que refleja el carácter de Dios. Y quiero darte 3 de los ejemplos más importantes que usa Juan en su carta para desmentir esa idea de que podemos ser salvos y vivir de la manera que querramos. Primer ejemplo, primera de Juan 1:5. Juan enfatiza en este versículo la santidad del carácter de Dios, diciendo que Él es luz y que no hay tinieblas. Escucha lo que dice primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Recuerda, está hablando Juan el apóstol. ¿De quién recibió el mensaje? ¿De quién lo escuchó? De la boca del Señor Jesucristo, de Dios hecho hombre. Y Él dice, ¿sabes qué? Él nos dijo,
y nosotros se lo dejamos saber a ustedes, Dios es luz, Dios es santo, no hay ninguna tiniebla en Él. Ok, pastor, el carácter de Dios es santo, pero ¿cómo esperaríamos entonces que vivan quienes conocen, caminan y tienen comunión con Dios? No lo responda, deje que Juan lo haga. Capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él, el que dice que camina con Él, el que dice que tiene una comunión con Él, ¿qué debe hacer? Dice Juan, debe andar, y si Él es santo, debe andar viviendo en una vida que busca crecer en santidad. La respuesta de Juan es, alguien que conoce el carácter santo de Dios y está en comunión con un Dios santo, desea agradar y buscar, desea crecer y agradar a Dios viviendo en santidad. ¿Y qué pasa, pastor, con los que no lo hacen? ¿Qué pasa con los que justifican su pecado? ¿Qué pasa con los que dicen, no, hermano, es que no vamos a ser perfectos? Además, eso nadie lo sabe, eso es privado. ¿Qué pasa con los que justifican su pecado y no reflejan el carácter santo de Dios? No lo respondas tú, deja que Juan lo haga. Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién es Él? El Dios Santo. Y andamos en tinieblas. Mentimos. Es un mentiroso. Cada vez que tú quieras justificar tu pecado y no confesarlo ante Dios para pedir perdón, tú eres un mentiroso. Yo soy un mentiroso. Porque estoy diciendo que yo conozco y camino con un Dios santo en quien no hay pecado, pero yo sí quiero seguir viviendo en pecado. Juan dice, no. Los que han conocido a Dios por medio de Jesucristo y los que caminan con Dios por medio de Jesucristo buscan crecer en santidad, agradando a Dios con la fuerza y la gracia que también viene de Jesucristo. Vamos a otro ejemplo. Mira lo que dice en primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Juan ahora enfatiza la justicia de Dios. Recuérdate que la justicia de Dios es ese atributo que declara que Dios siempre hace lo que es moralmente correcto. Dios nunca se equivoca, Dios nunca falla, Dios nunca hace lo indebido, Dios siempre hace lo que es moralmente correcto. ¿Qué esperaríamos de aquellos que caminan en comunión con un Dios así? ¿Que hagan lo que les da la gana? ¿Que vivan como les da la gana? Dejemos que Juan lo responda. Capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que el que hace justicia es nacido de Dios. El que ha sido nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo para estar en la comunión de un Dios justo, no puede amar la injusticia. No tiene que desear vivir en gratitud, en rectitud, en justicia, agradando a Dios, haciendo su voluntad. Pero ¿usted dónde saca eso, pastor? Fácilmente, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, me encanta porque Juan es muy pastoral. Acuérdate que su deseo es fortalecer la fe, no lastimar, pero necesita fortalecer la fe disipando la mentira y haciendo que la verdad florezca. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. No se dejen mentir, no se autoengañen ni dejen que otro los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. No, pero es que a veces hay que hacer, para poder sacar este contrato, tengo que hacer como un trueque y tengo que hacerlo mal. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que no hace justicia no es justo, porque no lo conoce a Él. No, pero es que usted no entiende, pastor, es que a veces hay que declarar algunas cosas un poco elevadas en los taxes para que haya un mejor reembolso. El que hace justicia es justo, como Él es justo, y el que no hace justicia no refleja el carácter de Dios que es justo. No, mi hermano, Juan no permite que podamos combinar la verdad con la mentira. Juan no permite que podamos combinar la luz con las tinieblas. Juan nos dice, o estás en la luz o estás en las tinieblas. O estás en la verdad o te hundes en la mentira. Pero no te autoengañes. O sales de aquí diciendo, yo soy un no salvo y sé que no soy salvo, que salgas de aquí diciendo, yo creo que soy salvo, pero en verdad no lo soy. Es mejor para tu alma y es mejor para la mía que tengamos esperanza de correr a Cristo para ser salvados, a que estemos autoengañados creyendo que vivimos para Dios
cuando estamos deshonrándolo con nuestras vidas. Mira lo que dice capítulo 3, en el mismo capítulo 3, versículo 11. ¿Qué pasa con aquellos entonces que no quieren vivir de manera que agrade a Dios, que no quieren hacerlo recto, que no quieren amar la justicia, que no quieren glorificar el nombre de Dios de esta manera? Oh, Juan no se complica con ellos. Capítulo 3, versículo 11, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Perdón, me equivoqué acá, no, este no es el capítulo 3. Es el... Ok, es que es el versículo 10, perdón. Versículo 10 del capítulo 3. ¿Qué hacemos con aquellos que dicen que conocen a Dios, dicen que caminan con Dios, pero no reflejan la justicia moral, no reflejan la vida íntegra que Dios promueve en sus hijos? Juan responde simplemente, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Tú quieres saber quién es un hijo de Dios? ¿Tú quieres saber quién es un hijo del diablo? Simple, todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿De quién es? Ah, usted lo dijeron. Buena conclusión. Hermano, Juan no permite que nos autoengañemos. Juan quiere que nos examinemos. El último aspecto del carácter de Dios. Juan revela estos tres aspectos profundos del carácter de Dios y va usándolos en toda su carta. La santidad, la justicia y el último, el amor. El amor. Juan dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Y esa es una cancioncita de lo que los niños nos aprendemos en la escuela dominical. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor. Juan resalta, Juan enfatiza el amor como un atributo de Dios. La pregunta de nuevo es, ¿qué esperaríamos de aquellos que conocen a Dios por medio de Jesucristo, que tienen una comunión con Él y que caminan con Él, que es un Dios de amor? ¿Qué esperaríamos? Juan responde, capítulo 3. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oh, yo te amo, mi hermano. Oh, Dios te bendiga, mi hermano, cuánto te amo. ¿Y qué has hecho cuando te he necesitado? ¿Cuándo has estado para mostrarme tu amor en acciones y no solo en palabras? ¿Cómo viven los que dicen que conocen a un Dios que es amoroso, buscando mostrar su amor en formas concretas, en formas puntuales, los unos a los otros y no solo de palabras? ¿Es así como tú muestras tu amor? Porque si tú solo muestras tu amor por tus hermanos los domingos, Juan dice, eso es un amor de palabras. Si en la semana tú muestras tu amor por tu hermano llamándole, preocupándote por él, ofreciéndote para servirle en una necesidad, entonces tú estás amando con hechos y procura que esos hechos vayan acompañados de verdad, de una motivación genuina de bendecir y agradar a Dios. No es ahora como que el pastor ahora nos mandó a servirnos unos a otros o a encontrar cualquier cosa por hacer por alguien para quedar bien con el pastor. No, porque lo estás haciendo de hechos, pero no lo estás haciendo en verdad. ¿Ve? Amado hermano, ¿y qué pasa con aquellos que dicen que conocen a Dios? ¿Qué pasa con aquellos que dicen que caminan con Dios? ¿Qué pasa con aquellos que tienen comunión con Dios, pero no se aman unos a otros? No aman a su esposa, no aman a su familia, no aman a sus hijos, no aman a sus hermanos, no aman a nadie. Oh, Juan responde sencillo, capítulo 3, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, terminando ya. El ya fallecido doctor R.C. Sproul, cuando definía la vida eterna, decía esto. La vida eterna no es simplemente una vida sin fin. La vida eterna no es simplemente una vida para siempre. Es una vida en comunión con un Dios infinito. Es por estar en comunión con un Dios infinito que vivimos de forma infinita con Él en la eternidad. Pero esa comunión, mis hermanos, no empieza después de la muerte. Esa comunión empieza en esta vida.
Y escúcheme bien, porque esto es amoroso, esto es pastoral, pero si no tenemos comunión en esta vida con ese Dios infinito, ¿qué nos asegura pasar la eternidad con Él? Si no estamos caminando con Él hoy, ¿qué nos asegura como Enoc que Dios nos lleve a caminar con Él para siempre? Los que no tienen una comunión con Dios hoy, tampoco tienen una comunión con Él después de la muerte. Hermanos, hay 4 tipos de personas en la iglesia y me preocupan. Yo a veces me examino en cuál de esas 4 estoy, pero la Escritura no me permite engañarme. La Escritura me permite ser honesto. La exhortación del apóstol Pablo a los Corintios, el hermano Víctor leía hoy en la lectura inicial y primera a los Corintios. Es interesante porque Pablo termina primero a los Corintios diciendo, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer ahora. ¿Cómo sabemos que tenemos vida eterna? ¿Cómo estoy seguro de que tengo vida eterna? No porque soy perfecto. De hecho, más adelante tenemos que estudiar toda la carta para darnos cuenta que son los pecadores los que por medio de Cristo se disfruta de una relación santa con Dios. No hay que ser perfecto. Lo que hay es estar revestido de Cristo, fortalecidos en la fe en Él y caminando con la ayuda de su Espíritu Santo. No es perfecto lo que Dios nos llama a hacer, es honestos, es íntegros, es genuinos, para que poniendo nuestra fe en Cristo y vestidos de su justicia y en el poder de su Espíritu Santo, en nuestra debilidad podamos vivir para la gloria de Dios, siendo santos, justos y amorosos como nuestro Dios es. Es en el poder del Evangelio, hermanos, no de tus propias fuerzas. Es en el poder de Dios que se vive de esta manera para los que quieren, para los que lo desean, para los que no se autoengañan, para los que son honestos, para los que piden perdón, para los que vienen a su presencia y se visten de su poder y de su gracia. Entonces ahora, ¿qué cosas nos transmiten verdadera seguridad de salvación? Un conocimiento verdadero de Dios a través de Cristo y una comunión verdadera con Dios también a través de Cristo. Anclados en Cristo hay seguridad de vida eterna. Caminando con Cristo hay seguridad de vida eterna. Fortalecidos con Cristo hay seguridad de vida eterna. Permaneciendo en Cristo hay seguridad de vida eterna. Hermanos, examinémonos. Porque Juan desea que sepamos que estamos seguros en Cristo, que estamos muy bien en Cristo y que las mentiras que este mundo ofrece y que otras falsas religiones ofrecen y que aún otras versiones distorsionadas, modernas del cristianismo ofrecen fuera de Cristo, no tienen seguridad de vida eterna. En Cristo hay, anclados en Él, arraigados en Él, afirmados en Él, hay seguridad de vida eterna. Examinémonos a nosotros mismos para que un día, delante del trono de Dios, no seamos juzgados. Vamos a orar.